Vamos al punto. Y hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Y nos interesa lo que sucede en Oriente Medio con Israel, lo que sucedió con el grupo terrorista palestino Hamas, porque Colombia e Israel, que tenían una muy buena relación, pues terminó en la expulsión del embajador israelí el año pasado. Pero son dos pueblos que tienen una relación de antaño. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Y vamos a entender con una invitada de primerísimo nivel, que está en Colombia, que está de visita, que está en Redman Noticias, lo que está pasando, si hay chances de paz. ¿Qué va a pasar con el ciudadano colombo-israelí, el Khan Abokboch, que se encuentra todavía secuestrado? En fin, muchas preguntas que tenemos. Está con nosotros Tzipi Livni. Ella fue ex viceprimer ministra del Estado de Israel, fue canciller, fue negociadora de paz y es un gusto tenerla con nosotros aquí en Redman Noticias. Señora viceprimera ministra de Israel, Tzipi Livni, bienvenida a Colombia, bienvenida a Redman Noticias. Primera pregunta, señora viceprimera ministra, ¿cómo se ha sentido en Colombia? Bueno, estoy aquí porque pienso que hay muchas cosas por discutir. Como usted acaba de mencionar, las relaciones y el deterioro de las resoluciones entre Israel y Colombia después de octubre 7. Creo que hay un malentendido de la situación en Israel en cuanto a la paz y el futuro con los palestinos, los cambios regionales que hemos estado hablando y obviamente una apertura. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Señora viceprimera ministra, la primera pregunta tiene que ver con esa masacre terrorífica en Israel. ¿Por qué pasó esto? Bueno, lo que pasó es que hace muchos años, cuando yo era ministra de Israel, decidieron irse de la Franja de Gaza. Salieron muchas fuerzas y Hamas, que es un grupo terrorista yihadista, no aceptó ninguna idea de paz entre Israel y los palestinos. Y su ideología es yihadista, contra la existencia de cualquier cristiano o judío en la región. Entonces, es importante mencionar que el 6 de octubre no había un soldado israelí en la Franja de Gaza. Y lo que hicieron es horrible, es secuestrar niños, sacarlos de sus alcobas, violación, tortura. Sí, lo entiendo. Y esto es lo que nos pasó a todos en Israel. Y es claro que Hamas no puede quedarse como una milicia y una organización terrorista en Gaza. No puede ser un régimen. Y aún tiene 59 rehenes israelitas desde octubre 7. Y yo creo que también la importancia de esto es alta. Es muy relevante y espero que la comunidad internacional entienda que Hamas no debe y no puede quedarse en el poder de Gaza. En Colombia la gente se pregunta si Israel es una potencia militar global, líder en inteligencia. ¿Qué falló? ¿Quién falló? Falló. Bueno, fue Israel. Desgraciadamente la situación fue así. Teníamos la inteligencia, no es cuestión de tecnología. Teníamos la información, pero desgraciadamente había una falsa evaluación sobre las intenciones de Hamas. Y los israelitas creyeron que si se habilitaba el dinero para Franja de Gaza, pues habría alguna situación. Hamas estaría silencioso. Y no fue lo que pasó. Se prepararon por muchos años para la guerra y decidieron atacar porque para ellos es su rol y su única insistencia es atacar. Y eso es lo que hicieron. Y esto es lo que... El pueblo judío es reconocido porque aprende de sus errores. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué está haciendo Israel para prevenir que esto no le vuelva a suceder? Bueno, esa es una gran pregunta, porque no podemos darnos el lujo de tener otro día más de otra situación como esta en el futuro. Y es por eso que tenemos que cambiar la situación en Gaza a largo plazo. En el pasado tratamos de actuar contra Hamas militarmente, pero no lo logramos. No logramos tener esa calma y entonces por eso es tan importante entender que Hamas no se puede quedar en Gaza, no como régimen, no como una administración.
Entonces, por eso, militarmente es lo que se está haciendo contra Hamás en Gaza. Pero simultáneamente hay una necesidad de reemplazar a Hamás con un régimen legítimo palestino que se fortalezca por otras fuerzas regionales en otros países y como una autoridad palestina. Like Palestinian Authority? The Palestinian Authority, but not only. Okay. Because the Palestinian Authority Sí, pero no únicamente por la autoridad palestina. Estoy de acuerdo que el lado palestino, así como en toda la región, tenemos a los extremistas, el grupo yihadista liderado por Irán, tenemos a los pragmáticos y a la autoridad que representa el conflicto en Palestina. Yo negocié una paz con ellos, se logró, pero ahora son muy débiles, corruptos y no pueden controlar Gaza sin ayuda. La buena noticia es que Egipto, Jordania, los Emiratos y otros estados entienden la necesidad de reemplazar a Hamás, pero fortalecer también la autoridad palestina, porque no lo pueden hacer solos. Y esperamos que también entiendan que hasta que cambiemos la situación, se desmantele Hamás de su situación, se desmilitarice Gaza, Israel podría actuar en contra de ellos, en cooperación con una negociación en Gaza. Es un plan complejo, sí, lo sé. No es algo que pueda suceder al día siguiente, pero creo que hemos perdido mucho tiempo desde el 7 de octubre de 2023, donde ha habido ya mucha actividad. Como ustedes lo saben, nunca es tarde, estamos buscando eso. Entonces, esa es una oportunidad que tenemos. ¿Pero usted está de acuerdo con romper el cese al fuego, como lo hizo Benjamín Netanyahu? El cese al fuego fue para ese propósito. El propósito era liberar a los prisioneros. Como yo lo entiendo, no estoy involucrada, pero ese es el lado americano. También Hamás no quiere dar los pasos correctos, pero hay diferentes puntos de vista entre Benjamin Netanyahu y yo. Puedo hablar abiertamente de esto. Él cree que se continúa la guerra contra Hamás y se actúa con fuerzas militares. Es algo en lo que estoy de acuerdo, pero yo creo que hay una necesidad también de trabajar con moderadores, con la autoridad palestina y reemplazar a Hamás, porque no se puede abrir un régimen simplemente con fuerza militar. Lo que falta entonces es reemplazar a Hamás, y esta es la crítica a mi propio gobierno. Estamos hablando del ejército, pero también es claro que la política del gobierno de Israel antes del 7 de octubre era habilitar ese dinero para ingresar a Gaza, pero también esto debilita la autoridad palestina. Y yo creo que la política correcta hubiera sido actuar contra Hamás, pero trabajar con las autoridades palestinas, fortalecerlos, ser más pragmáticos, es un lado, y eso es algo que no se hizo antes y no se va a hacer ahora. ¿Usted cómo lee la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Cree que ayuda o no ayuda a pacificar Oriente Medio? Primero que todo, ayuda a liberar a algunos de los rehenes, y esto es algo que todos estamos agradecidos. Es muy importante que sea claro que jamás no se puede quedar en Gaza, pero necesitamos que Estados Unidos sea el líder de esta orquesta. No solamente sugerir, sino cómo cambiar la situación a largo plazo, porque un día después es ya. Es hoy, y todas las personas que se han ido de la franja de Gaza, no creo que sea realista. Si se quieren ir, o partes de ellos se quieren ir o no, pero de nuevo, no veo que 2 millones de personas desaparecieran de Gaza. Y el problema es que cuando se espera para que algo de esto suceda, están perdiendo tiempo. Y cuando se pierde el tiempo, jamás se queda en el poder. Y yo creo que lo correcto es trabajar ya sobre ese día. Después, con todos los pragmáticos de la región, crear una nueva alianza que también trabaje con seguridad contra Irán. Y francamente, tengo que decir que en ese primer periodo de Donald Trump, yo nunca pensé que él pudiera traer a todos a la corte y normalizar la situación en Israel. Y no pasó, no sucedió por esto. Pues vamos a ver qué sucede ahora. El Kana Bohbot de Colombia, Israel. El ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot. ¿Usted qué información tiene? ¿Está vivo?
Está bien, usted lo sabe. No lo sé, no lo puedo decir. Es un tema tan sensible y no quisiera hablar de eso. Y esperamos todos lo mejor para él y todos los rehenes. Lo entiendo. En su opinión, ¿qué tiene que pasar para que haya un acuerdo de paz entre Israel y Palestina? Yo realmente soy política y hago política porque creo que hay posibilidades de lograrlo. Hace muchos años yo fui la última jefe negociadora de la paz para Israel y francamente yo creo que fueron solamente ofertas y acuerdos sobre la mesa que no estaban dispuestos a decir sí a Israel en su momento. En las últimas épocas, desde el 2000, digamos, vamos a ver si dieron sí o sí, pero nunca dieron respuesta y se perdieron grandes oportunidades para personas para crear ese Estado. ¿Por qué ellos nunca cumplen? ¿Por qué ellos, los palestinos o los que los representan, nunca cumplen? Es difícil de entender porque han tenido la mano tendida del mundo siempre. Desde 2000, desde que fuimos a Camp David con el primer ministro, con el presidente Clinton, la oferta estaba sobre la mesa para quedarse en línea con algunos territorios, cambiarlos, desmilitarizar. En fin, Israel dijo que sí a muchas cosas y los palestinos no dieron respuesta en ese momento. Entonces, ese liderazgo palestino cambió, pero también el que reemplazó a Yasser Arafat en la última ronda de charlas de paz en 2008 y 2014, luego se detuvo la respuesta por parte de ellos. Yo tenía curiosidad, yo sí quería saber por qué, porque yo creo que fue justo, balanceado y equilibrado el acuerdo sobre la mesa, pero eso le dará una respuesta a la aspiración de dos personas, de dos pueblos, los judíos y los palestinos. En fin, yo tenía diferentes excusas, respuestas de parte de ellos, pero nada de respuesta real. Pero como israelita, mi expectativa es que no debemos reunirnos si no se encuentra la forma de lograr la paz en el futuro. Vamos a tener en este pequeño lugar entre el río Jordán y el Mediterráneo otro conflicto que va a convertirse en un conflicto nacional, luego religioso, con mucha sangre para todos los pueblos. Entonces, quiero ser honesta, después del 7 de octubre hay menos y menos israelíes que creen que es posible lograrlo. Estamos aún bajo este trauma. Seguimos bajo este trauma de octubre 7 y por ende no sugiero decir la paz está a la vuelta de la esquina. Hay un líder palestino, un líder israelí no. El gobierno actual de Israel no cree en estos parámetros de la paz, pero sí creo que comenzando desde Gaza y también cambiando la situación para el largo plazo y tomando el lado de Hamás, porque Hamás está en contra de los dos estados, es un obstáculo para la paz. Entonces, esperamos que en el futuro haya un liderazgo en ambos lados que esté dispuesto a tomar las decisiones que haya que tomar. Y creo que no deberemos olvidar este objetivo en la franja de Gaza y en la ribera occidental para lograr esos esfuerzos de estados pragmáticos trabajando para la región y, por supuesto, dándole seguridad a Israel desde octubre 7. Es claro que no simplemente podemos confiar en alguien en el otro lado que no ataquen a Israel. Entonces va a tomar tiempo. Pero creo que si sabemos hacia dónde vamos y sabemos cuál es el destino, cuál es la visión en el futuro, se puede encontrar la manera de lograrlo. Es muy complicado en estos días. No lo sé realmente, pero sí creo que puede tomar. Podemos dar pasos hacia adelante e impedir poner obstáculos en el camino. ¿Cuánto tiempo? No lo sé realmente, pero sí creo que puede tomar o podemos dar pasos hacia adelante e impedir poner obstáculos en el camino. Es por eso que yo creo que se debe tomar la oportunidad cuando las fuerzas extremistas se debiliten, después de un año, después de octubre 7, y se pueden obtener los terrenos de nuevo. Siria está débil, Irán está débil, todos los estados en contra están más débiles.
Creo que vamos a crear una nueva alianza en la región que apoye la seguridad para todos los estados y las partes interesadas, sino también avanzando hacia la paz y ojalá lo logremos. Sé que es necesario y espero que se logre hace muchos años. ¿Sabe usted? Yo me uní a la política porque mis dos hijos tenían 5 y 8 años. En el momento dije, ok, voy a unirme a la política porque quiero darles a ellos un país en paz. Ahora soy abuela y no lo logramos en ese momento, pero yo creo que no es menos importante ahora, aunque sea complicado. Y las emociones ahora no están en el momento correcto en ambos lados. No veo el liderazgo en ambos lados que haga este cambio histórico de acuerdos históricos. Yo creo que los líderes que harían un acuerdo en el futuro son los que creen que si se firma un acuerdo, el precio que van a pagar y lo que van a pagar es un precio político, porque el acuerdo se basa en el compromiso de ambos lados, pero es menos que el precio que pagarían todo el mundo sin un acuerdo. Pero no soy ingenua, soy muy realista y pues tomará tiempo. ¿Y qué va a suceder durante este tiempo? No es menos importante porque si los extremistas toman el control y se le da un vuelco a este lugar y se convierte en un conflicto permanentemente continuo, entonces va a ser mucho más difícil en el futuro encontrar líderes que estén dispuestos a hacerlo. ¿Cuál es el principal enemigo de Israel hoy? Hezbollah, Irán, Hamas. Jamás Irán pueden elegir. Nosotros no elegimos iniciar esta guerra. Esto nos pasó. Y luego se va a abrir otro frente contra Hezbollah. Estamos esperando y Hezbollah decide unirse. No entiendo por qué. Porque Hezbollah no representa un interés libanés o un interés de Irán en la región, pero deciden unirse y pagan con sus vidas. Y también Israel ha debilitado a Hezbollah con su acción. Entonces, luego Yemen decide atacar a Israel. También están pagando el precio en este momento. Siria se rompió totalmente, cambió. No sé esto a dónde nos lleve. Es muy temprano para saberlo. Espero que Irán entienda que no pueden continuar en llevando todo este terror a la región, continuando con lo que están tratando de lograr. Vamos a ver qué pasa con esto. Pero esto no podemos hacer prioridades. Tenemos que luchar contra el terror. Eso es lo que estamos haciendo en nuestras negociaciones en Líbano. Hay 2 consejos de seguridad que están trabajando en este momento y han declarado que Hezbollah debe ser desmantelado y no se puede quedar con una milicia armada en Líbano. No veo que esto esté sucediendo, pero puede haber una apertura allí. Entonces, continuaremos defendiéndonos. Ahora, no tenemos ninguna intención diferente a esto. No queremos reocupar Gaza. Sería equivocado ahora, incluso si hay fuerzas en Israel que lo digan. Al otro lado del mundo, hablo de Colombia, la guerra ha tenido lecturas políticas. El presidente Gustavo Petro, como lo dije al inicio de la entrevista, expulsó al embajador Gali Dagan el año pasado. ¿Usted cree que es posible que en el corto plazo se puedan recomponer las relaciones entre Colombia e Israel? Espero que sí. Eso es parte de la razón que yo esté aquí, porque yo estoy frustrada. Estoy frustrada porque esperaba que después de octubre 7 los líderes mundiales entendieran que es Hamas y que entendieran los hechos. Israel no ocupó Gaza antes del 7 de octubre. No estábamos ahí. Yo apoyé esa salida de Gaza. Desmantelar los establecimientos, los asentamientos. Hamas no está luchando por la libertad, porque desde que ganaron la elección en el lado palestino, toda la comunidad internacional les dijo, ustedes pueden tener Gaza totalmente libre si solamente renunciaran a la violencia y al terrorismo
y aceptaran el derecho a Israel a existir. Y no quieren hacerlo. Mi expectativa de cualquier líder en el mundo es entender que este es un momento donde debemos apoyar los derechos de Israel para defender y, si quieren, apoyar a los palestinos o a una causa legítima de los palestinos y sus aspiraciones. Eso está bien, es una cosa, pero cuando usted actúa contra el derecho de Israel a defenderse y deslegitimiza lo que hace Israel contra el terror, de cierta manera, no apoya a los palestinos, sino apoya al terrorismo. Y desde muchos años atrás yo pensaba que cuando la gente de fuera miraba el conflicto, se inclinaba a sentirse conectada con la parte débil del conflicto. Y este 7 de octubre, esta naturaleza holocaustica, fue todo lo que esperaba. Líderes mundiales y la opinión pública que estuviera con Israel esta vez. Y no estoy en contra de la discusión abierta, incluso criticar cualquier política. Yo fui líder de la oposición, soy oponente política de Netanyahu y critico algunas decisiones, pero cuando se trata de la situación del 7 de octubre, desgraciadamente el presidente colombiano dijo lo que dijo en contra de Israel. Era justo después de octubre 7. No esperó un mes o un año justo después. Entonces, por eso estoy frustrada y creo que es importante, incluso si tenemos un malentendido o una crítica, mi expectativa no es socavar o ilegitimar el derecho de la defensa. Es básico. Undermine and delegitimize the right of Israel to defend itself. It's not about policy of a government, it's basic. Ustedes están dando un proceso de hashbará, de esclarecimiento de lo que pasó. ¿No cabe entre ustedes la autocrítica del exceso en la respuesta contra el grupo terrorista Hamas, que de pronto es la lectura que se hace en este lado del mundo? Claro, Israel fue atacado, pero de pronto la respuesta no fue excesiva. No estoy en el gabinete israelí en este momento, pero sí lo estuve durante una operación militar anterior contra Hamas y contra Hezbollah en el Líbano. Y es una situación compleja. La Franja de Gaza es un lugar pequeño, altamente poblado, y cuando Hamas está allí, hay ocultamiento de los civiles en hospitales, en escuelas, y cuando algunos de esas personas compartieron que estaban cautivos en esas casas de las personas de Gaza, una profesora de colegio, un doctor, estaban ocultando, se estaban escondiendo. Y también fueron retenidos por civiles de Gaza. Entonces, esto es lo que se llama profesionalmente una guerra asimétrica. Hay una democracia, hay una organización terrorista. Estamos buscando la igualdad. Ellos buscan sobrevivir, entonces ocultan a sus propios civiles. Cuando la gente ve la situación de Gaza, solamente los palestinos han sido ya asesinados en Gaza. Y puedo entender, y lo siento mucho por ellos, pero si Hamas simplemente liberara a los rehenes, todo podría cambiar, pero es algo que no quieren hacer. Incluso ven el sufrimiento de la gente, y creo que ayer por primera vez podíamos ver a los palestinos en Gaza demostrando o marchando contra Hamas, y esto nos da esperanza de que ellos entienden que Hamas es su problema también. Entonces, sí, yo sé que ahí hay muertes y hay desaparecidos, pero nosotros queremos actuar contra Hamas. Israel es una democracia. Cuando un soldado de Israel está actuando intencionalmente, está siendo acusado por las cortes. Entonces, en Israel, la comparación entre terroristas que buscan civiles para matarlos y un ejército que trata de evitar estas muertes es incluso solamente ilegal. Pero también es inmoral esa situación. Pues, señora viceprimer ministra, gracias por estar en Colombia. Nosotros somos naciones hermanas. Ojalá esto se pueda recomponer. Gracias por venir a Colombia. La última pregunta. ¿Le gustó el café colombiano? Oh, yes. Sí, Different mucho. types. Thank you. Gracias. Yeah.
Thank you, Vice Prime Minister. It's a pleasure to be here in Red Man Noticias. Thank you. Queríamos traer a ustedes a la viceprimer ministra del Estado de Israel, Tzipi Livni. Es la otra parte de la historia. Hay que escuchar todas las partes de la historia. Usted saca la conclusión de lo que pasa en Oriente Medio. Lo cierto es que Israel es un país hermano y algún día tendrá que recomponerse de esa relación. Colombia no está para tener naciones enemigas, ni más faltaba. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana en la emisión principal de Red Man Noticias a las 7 de la noche. Feliz noche para todos y Am Israel Hayr, Vice Prime Minister. Amen.